Congreso Internacional Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les da la bienvenida es Julián Ramírez, soy el presentador, miembro de este equipo organizador de la conferencia. Esta vez vamos a darle la bienvenida al doctor David Serván Prado, quien se encuentra en línea y les agradece por su asistencia. El doctor es consultor en proyectos de generación y transmisión eléctrica, con más de 12 años de experiencia profesional. Ha concluido la tesis de título, maestría y doctorado en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Es investigador RENACYT y también ejerce la docencia universitaria. El tema de exposición es 7 consejos académicos para concluir tu tesis con éxito. Doctor, adelante con la exposición, por favor. Listo, muchas gracias por la presentación. Primeramente, agradecer por la invitación por participar en este segundo Congreso Internacional, llevado por la Facultad de Mecánica. Bueno, esta vez ya no como oyente, sino como expositor. Entonces, claro, hay diferentes temas que uno puede tocar y algo que siempre digo, ¿no? Hay que seguir avanzando con el tema de la investigación. Es una tarea pendiente que tenemos en nuestro país. Entonces, voy a avanzar con mi presentación. Se visualiza correctamente, entiendo. Sobre mí, ¿no? Cortamente, como ya lo comentó, tengo experiencia haciendo 3 tesis, más allá de la experiencia profesional en proyectos de generación y transmisión eléctrica. La primera, yo egresé el año 2011 y el 2014 sustenté mi tesis de título. En 2018, en este caso me demoró como 3 años llegar a concretar la tesis, ¿no? ¿Por qué? Por una falta de experiencia como estudiante. No faltaba, en cierta forma, ciertas pautas, como cualquier estudiante, dificultas encontrar tal vez el tema adecuado, ¿no? Y desarrollarlo, llevarlo a cabo. Ahora, en cambio, incluso ahí para el título, recién fue el tercer intento que logré sacar mi tesis, o sea, cambié 3 veces el tema. Ahora, para el tema de la maestría, por ejemplo, estudié el 2016-2017 y el año siguiente estuve sustentando. Ahí sí ya encontré, digamos, un poco más de expertise y solamente cambié 2 veces el tema en general, digamos, más, un poco más, con más expertise. Ahora para el doctorado, por ejemplo, desde que ingresé planteé el tema y ese tema al final se llevó a cabo. Claro que el título se ha cambiado, modificado, pero fue un poco más, como dice, uno va ganando experiencia y ya uno ya encuentra la línea, cómo seguir investigando. Fue un trabajo más de seguir dándole tiempo, pero no estar en este afán de cambiar de tema, buscar asesor, buscar otro. Entonces, eso, y en torno a ello, seguramente los que están escuchando van a escuchar más adelante, siempre hay pautas que uno necesita aprender. A veces hay cosas que no están escritas en libros y es lo que justamente va a tocar. La exposición de hoy día no se trata tanto de cómo formular el título, ¿no? O cómo plantear la pregunta o hacer la materia de consistencia. Bueno, no va por ese lado, ¿no? Sino más va por qué cosas uno tiene que hacer aparte para lograr encaminar bien estos proyectos de investigación. Entonces, la línea de tiempo del investigador, bueno, es muy conocida. Primeramente empieza en el pregrado, ¿no? Le sacamos el bachiller y, bueno, se obtiene el título, ¿no? Entonces, pero para sacar el título en nuestro país requerimos una tesis. Luego la maestría, que suelen ser 2 años de estudio, y también para obtener el grado de maestro se requiere una tesis. Y finalmente, para el doctorado, en nuestra facultad son 3 años de estudio, 2 años de curso, 1 año de desarrollo de tesis, y también se requiere una tesis para sacar el grado de doctor. Y bueno, luego ya no son grados académicos, sino son, bueno, más como trabajos por doctorado. Luego está, por ejemplo, la plaza de investigador junior y el investigador principal. Bueno, entonces la línea investigadora en realidad es larga, es extensa, pero justamente cada etapa tiene su propósito y cada etapa de tesis tiene diferente complejidad. Entonces, la etapa de tesis en nuestra facultad en particular, sea para título, maestría, doctorado, es básicamente se pone este plan, ¿no? Primeramente hay que buscar un problema de investigación, una idea de tesis, y acá es donde uno debe definir un buen asesor. Luego se elabora el plan de tesis, se sustenta el plan. Bueno, en el caso de maestría y doctorado sí se sustenta el plan, incluso en el doctorado para ingresar se tiene que plantear un tema de investigación y también se sustenta. En el caso de título, claro, no sé si sigue siendo así, pero usualmente solo se presentaba un formato y se presenta el plan de tesis, ¿no? Y luego viene la etapa, claro, de desarrollar la tesis, ¿no? Y viene la sustentación final.
Ahora, el primer consejo que quiero darles es acerca de la gestión del tiempo con la disciplina. Aquí es, yo creo, el factor clave que la mayoría se complica. Lo digo por amigos que han estudiado en mi generación y tal vez todavía no concretan su tesis, ¿no? También por estudiantes que tuve, uno, bueno, el año pasado tuve la oportunidad de dictar por primera vez el tema de taller de tesis, y bueno, uno piensa que tal vez le falta más el tema de no saber cálculos o no saber plantear la matriz, ¿no? Pero les hice una encuesta, conversé con varios de ellos, y la mayoría tiene la dificultad de gestionar bien su tiempo. ¿En qué sentido? Como ya trabajan y como estamos en el rubro de mecánica, mecánica eléctrica, una gran parte trabaja en minería, otra parte trabaja, bueno, en el sector eléctrico, ¿no? Y otros sectores industriales, pero, ¿qué sucede, no? Están trabajando varias horas, ¿no? Están trabajando con régimen y tienen pocas horas para dedicarle a su tema de investigación. Eso también me pasó a mí cuando trabajaba, por ejemplo, en planta, era difícil avanzar con el tema de tesis, ¿no? Entonces, no se daba el tiempo. Y otro aspecto era que a veces el horario de mi trabajo no coincidía con el horario del asesor de tesis. Entonces, acá, y es una de las principales dificultades que se tiene. Entonces, en el tema del tiempo, a veces cuando el profesor o asesor pide avance, ¿no? ¿Qué has avanzado, no? ¿Cómo vas? La mayoría recién se pone a buscar, ¿no? A última hora. Y eso también sucede ahora que soy asesor. Pido avance y me envían un pequeño avance que han buscado, digamos, a última hora. Entonces, la mayoría lo que hace es como actuar como un bombero, ¿no? Cuando recién se está pidiendo el avance, hay presión, recién empiezan a avanzar un poco el tema. O también buscan encontrar el momento perfecto para hacer la tesis, en el sentido de que voy a, digamos, ¿no? El fin de semana voy a tener tiempo y voy a dedicarle 8 horas de tesis, ¿no? O de acá a 2 semanas salgo de vacaciones y 2 días lo voy a dedicar a tesis, pero el resto de días lo van dejando, ¿no? O sea, se enfocan a hacer otras actividades. Entonces, el detalle es de que muchas veces llega ese día que hace para hacer tesis y se procrastina bastante. O sea, se ponen a hacer otras cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, entran en redes sociales o en el TikTok, tal vez Facebook, no sé. Entonces, o por ahí alguien, un amigo dice, vamos a jugar un partido, se va a jugar el partido, entonces no se avanza. Entonces, acá es importante definir bien, porque si no sucede esto, de que uno, cuando ve los cronogramas de tesis, plantea, ¿no? Acabo mi tesis en un mes, ¿no? Cuando es título, o, por ejemplo, 2 meses, ¿no? Y cuando es maestría dicen, oh, lo acabo en 8 meses, 9 meses, ¿no? Pero la realidad es que pasa un doble de tiempo y no tienen resultados consistentes. Entonces, una cosa es lo que se planifica y otra cosa es lo que realmente sucede, ¿no? La realidad. ¿Por qué? Porque en el intermedio también hay correcciones del asesor y luego puntos de vista. A veces lo que tú piensas como es la investigación no es así, es otra, tienes que rediseñar o recalcular. Ocurren un sinfín de cosas, pero más aún esto se complica cuando solo le dan unas cuantas horas al mes para avanzar la tesis. Entonces, en realidad, acá la clave es trabajar con disciplina. Por ejemplo, acá en la gráfica estamos viendo motivación versus disciplina, ¿no? La motivación es eso, ¿no? Buscar el momento ideal. Si bien es cierto, pueden avanzar 5 horas, 6 horas un día y luego lo dejan por una semana o 2 semanas. Luego, cuando retoman, se olvidan, vuelven a reempezar lo que ya estaban avanzando, ¿no? Entonces, o vuelven a repasar qué habían hecho, ¿no? Entonces, ahí se pierde tiempo. Lo adecuado es, por ejemplo, pues supongo, ¿no? Avanzar 8 horas al fin de semana versus avanzar 1 hora cada día. La respuesta es la segunda. O sea, es mejor avanzar 1 hora cada día o 30 minutos diario, lunes a viernes o lunes a sábado, que estar buscando 8 horas o 10 horas o 2 días enteros y avanzar cada 3 semanas. Lo segundo no funciona. Lo mejor es avanzar poco a poco, ser lento. Ahora, ¿en qué momento avanzar? Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? Algunos dirán después del trabajo, ¿no? Eso es el problema, bueno, es que si se avanza la tesis después del trabajo, uno ya está cansado, ya está desmotivado. Yo sugiero, ¿no? Es hacerlo antes de empezar a trabajar, ¿no? O sea, bueno, hay que sacrificarse, ¿no? Podrían hacerlo, por ejemplo, hay los madrugadores, ¿no? Hacen de madrugada, bueno, desayunan y se van al trabajo, ¿no? Ahora, si no, también pueden ser los que hacen después del trabajo, pero la cosa es planificar bien los tiempos y ser consistentes. Avanzar poco, pero avanzar constantemente. Ahora, si gusta, avanzan 2 horas, 3 horas, ¿no? Cuanto más horas le dediquen, mejor, ¿no? Todos esos temas complejos de la matriz, el cálculo, qué sé yo, no se escribió bien los resultados, falta redactar. Todo eso se vence siempre y cuando le dediquen tiempo a la tesis. Bueno, ahí cerramos el primer consejo. El siguiente, vamos a hacer.
es enamorarse del tema. De hecho, cuando uno lee varias guías de cómo hacer tesis o cómo hacer investigación o cómo escribir un artículo científico, siempre hablan de que te enamores del tema. Es importante. ¿Por qué? Porque si no haces lo que te está gustando, es poco probable que termines ese tema de tesis. Hay que encontrarle pasión por lo que se está haciendo. Entonces, a veces muchos escogen el camino fácil de agarrar un tema que le plantea un profesor o agarrar o unirse a un grupo de investigación y dicen, no, acá están 7 temas, solo hay que hacer esto, ¿no? Y se embarcan, ¿no? Y eso es en cierta forma perder tiempo. Hay unos profesores que dicen, ¿no? Si es mejor no estar haciendo algo que no te gusta, ¿no? Entonces, para empezar hay que ponerse a pensar qué es lo que te llama la atención, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo unas fotos de Boston Dynamics, ¿no? Robótica, ¿no? Para hacer inspecciones en subestaciones, en plantas industriales, usar drones, ¿no? También podríamos hablar de dinámica computacional, simulaciones FD, optimizaciones matemáticas, entrar por el tema de inteligencia artificial. Hay un montón de temas interesantes. Entonces, seguramente de tantos cursos que han llevado, de bueno, de estar participando en diferentes conferencias, leer libros, todo, debe haber un tema que te guste tanto y es ahí donde uno debe incursionar. Pero el detalle viene es que a veces el tema que a uno le gusta puede no ser necesario, ¿no? Entonces también hay que buscar tal vez 3 o 4 opciones de temas, pero que sí o sí te gusten. ¿Por qué? Porque este es importante, porque a medida que uno avanza en el tema de tesis, uno se va desgastando, se va cansando, se va aburriendo. Y si el tema al inicio no te gustaba o te gustaba poco, cuando pase el tiempo lo vas a abandonar el trabajo, simplemente no te gusta y lo dejas, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, por eso siempre recomiendan esto, ¿no? Porque hay una etapa en la que uno empieza motivado haciendo la tesis, y bueno, acá dice años, ¿no? Pero eso es, bueno, suponiendo que es maestría o doctorado, pero si es título, pues obviamente menos, ¿no? Pero uno empieza, al final la curva es la misma, uno empieza motivado porque le gusta el tema, ¿no? O empieza a hacer con ganas, ahora sí me titulo, ¿no? Pero una vez que llega, hay un punto en el que se acaba la motivación porque te das cuenta de que el tema es más complejo, de que no tiene los cálculos, o tu asesor o el revisor te dice que está mal, replantea, reformula, hay críticas a veces muy duras como te digan, ese tema no sirve, ese tema no va, ese tema ya fue estudiado, no hay nada nuevo que estás haciendo. Entonces ahí viene el pesimismo, entonces uno se desmotiva totalmente y pues se dice valle del shit, ¿no? Entonces en ese punto la mayoría abandona, ¿no? Suele abandonar el tema y lo deja y bueno, ya pasa otro buen tiempo hasta que vuelva a retomar otro tema. Entonces, eso es normal, sentirse desanimado en un punto, pero ahí es cuando uno tiene que seguir avanzando. Y solo uno va a seguir avanzando en ese tema, siempre y cuando te haya gustado ese tema a un inicio, ¿no? Es así. Sobre todo eso se siente en proyectos más largos, como la maestría o doctorado. Por ejemplo, en mi maestría, yo estudié el tema, me gustó el inicio porque había trabajado en eso, había hecho unos modelos similares en el trabajo. Empecé con ganas y avanzaba, los cálculos se ponían complejos, no me salía el cálculo, estaba aburrido. Y luego, una vez que pasó a mi asesor, bueno, ya me firmó todo, luego pasó el revisor, dijo, no, que acá no hay más escenarios, que este punto de vista está mal, vuelve a calcular, así, ¿no? Entonces, puse a hacer nuevamente, pero uno ya empieza a agarrar aburrimiento, ¿no? Como que, volver a calcular nuevamente, volver a rehacer, ¿no? Entonces, si el tema no te gusta, lo abandonas simplemente, ¿no? Entonces, ya para qué, ¿no? Entonces, pero no, entonces hay que seguir avanzando, por eso que hay esta recomendación que dice, ¿no? No pierdas el tiempo haciendo investigaciones que no te gustan, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a aburrir. En el doctorado pasó lo mismo, ¿no? Hice mi tema, al inicio fue bacán, pero llega un punto en el que te rechazan de la revista internacional, de otra revista, ¿no? Entonces, el revisor dice, no, falta este punto, así no se hace, ¿no? Entonces uno se empieza a cansar, uno se empieza a estresar y a aburrir, ¿no? Entonces hay que seguir, pero, ¿no? Hay que seguir perseverando hasta el final. Entonces, pero el detalle viene de que a veces el tema perfecto no es en lo que a ti solamente te gusta, ¿no? Sino que también tiene que ir de la mano con un buen problema de investigación y con una buena identificación de antecedentes científicos, que sobre todo que estén publicados en revistas internacionales. Entonces, si hay un buen problema y hay una buena identificación de antecedentes, de hecho ahí hay un buen tema de tesis, pero si no te gusta, es poco probable que se acabe. Ahora, si identificas bien el problema y te gusta el tema, pero no hay buenos antecedentes, posiblemente sea un tema sin novedad. Eso le sucede, por ejemplo, a muchos estudiantes de maestría que tienen bastantes años de experiencia, por ejemplo, en motores eléctricos, en plantas
en molinos, ¿no? En molinos, en plantas concentradoras, ¿no? Línea amarilla. Identifican bien el problema así porque trabajan día a día, entienden cuáles son los problemas que tienen que resolver, pero muchas veces no identifican bien los antecedentes. Lo que están tratando de resolver o plantean como tesis ya está estudiado. Entonces, en ese caso, bueno, la verdad normalmente es porque a veces falta buscar más antecedentes, no han hecho bien la revisión bibliográfica, pero ese tema sin novedad podría llegar a ser un tema perfecto, ¿no? Lo que sí es peligroso, dices, identificar antecedentes que te guste a ti, pero no estás resolviendo un problema, ¿no? Porque también hay investigaciones que estudian, plantean modelos matemáticos interesantes, todo, pero no lo aplican a nada, o sea, es solamente quedan ideas, ¿no? Entonces, y normalmente la investigación dentro de los ramos de ingeniería es investigación aplicada. Entonces hay que buscar ese balance y ahí es donde uno encuentra el tema perfecto. Otra pauta acá también es cuando se busca el tema, es de que si el tema les parece sencillo, no sé, parece fácil de hacer, ese es el tema ideal, porque es probable que lo acaben. Si el tema ya les parece un poco complicado, difícil de calcular, probablemente cuando lo lleven a cabo se vuelva imposible de terminar. Entonces es mejor optar por un tema fácil, entenderlo bien y concretar el proyecto. Bueno, un tercer consejo es acerca de las expectativas. Hay que ser realistas. ¿En qué sentido? Muchas veces, como cualquier ingeniero, uno quiere innovar, ¿no? Más aún cuando has leído historias como de Nikola Tesla, Edison, Henry Ford, ¿no? Entonces, grandes innovadores, ¿no? En la historia. Entonces, ¿qué sucede, no? Que a veces queremos hacer temas muy complejos, muy innovadores, y va más allá de lo que realmente podemos hacer. Y ahí es cuando también es bueno tener un buen asesor para que te ayude a delimitar la complejidad del tema de investigación. Por ejemplo, ¿no? Cuando aprendes sobre aerogeneradores, uno ve modelos, ¿no? Por ejemplo, ves modelos de ejes horizontales, ejes verticales, ¿no? De 3 aspas, 2 aspas, ¿no? 4 aspas, ¿no? Entonces, y en verticales, ves estos modelos, ¿no? Y se ven interesantes, ¿no? Los Abonis, ¿no? Los modelos de Arrhenius, ¿no? Entonces, y uno sigue leyendo más del tema, y en internet, y vas encontrando noticias, ¿no? Diseñan un nuevo aerogenerador novedoso, ¿no? Hacen una nueva propuesta, ¿no? Más eficiente y cosas así, ¿no? Y si a ti te llama el tema, y esto sucede con cualquier tema, uno lee y ve una cosa así, mira, qué bacán, ¿no? Y luego sale, por ejemplo, dice, nuevo aerogenerador sin aspas, ¿no? Y eso existe, es el Vortex. Y uno empieza a pensar y dice, yo voy a hacer un diseño interesante, ¿no? Voy a hacer algo totalmente novedoso que alguien no lo ha hecho antes. Y la idea es buena, el planteamiento es bueno porque siempre hay que buscar hacer algo novedoso. El detalle viene cuando estás tratando de hacer algo que es muy complejo, ¿no? Que parece muy complejo, que no parece complejo, perdón, pero en el fondo es demasiado complejo. Y esto lo sucedió a un colega en la maestría. Vino con la idea de diseñar un nuevo aerogenerador para bajas velocidades de viento, y no solamente diseñarlo, sino hacerlo con simulaciones de dinámica computacional y construirlo. Y después de construirlo, medir, ¿no? Y medir y probar que realmente su diseño funcionaba. Pero solamente tenía 2 años para acabar su tesis. Entonces, solo decía, no, que no sacar, pero igual insistí en ese tema. Entonces, y luego cuando se pone a calcular, porque dice, ya, para calcula, ¿no? Entonces, se da cuenta de que hacer ese diseño que tenía en mente era mucho más complejo de lo que parecía. ¿Por qué? Porque tenía que considerar temas estructurales, tenía que considerar justamente la propia conversión de energía del viento, ¿no? A electricidad, cómo funciona el sistema eléctrico, cómo diseñar los álabes, entonces, y así un montón de cosas más. Entonces se da cuenta que va avanzando y no acaba, ¿no? Y justamente va reduciendo su expectativa, y lo que termina diseñando, de lo que al inicio pensaba que iba a ser un aerogenerador totalmente diferente, terminó diseñando un aerogenerador clásico de 3 aspas. Pero no todo el aerogenerador, solamente el álabe. ¿Se dan cuenta? Y ahí es eso, o sea, lo que realmente está diseñando, y a veces la realidad es dura, o sea, tal vez lo que está haciendo es más simple, y eso sucede frecuentemente. También me sucedió a mí, por ejemplo, cuando hice mi tesis de título. Inicialmente, yo vi un software en el mercado y resulta que ese software en el mercado era muy interesante porque hacía despacho económico, me llamó la atención, me gustaba en ese entonces entender bastante ese tema. Y yo me aventuré a hacer un software similar, un modelo similar para hacer mi tesis de título.
Algunos profesores me dijeron, no, estás demasiado complejo, ¿no? Haz algo más práctico. Y dije, no, sí puedo hacerlo. Y me aventuré en ese tema. Estuve más de un año en eso, programando, aprendiendo, leyendo libros, todo, pero no llegaba a concretar nada. Aprendí muchas cosas, sí, pero al final nunca llego a hacer título, no llego a hacer la tesis de título. Entonces, y ese es el problema, ¿no? La expectativa que yo quiero hacer o lo que quiero hacer es demasiado complejo a lo que realmente puedo hacer ahora, ¿no? No significa que no lo puedes hacer, sino que hay que ir paso a paso. Entonces, a veces es mejor hacer algo poco, lo justo y necesario para ir completando metas académicas. Entonces, esto es lo que realmente sucede, ¿no? Las expectativas a veces son grandes en comparación a lo que ya se conoce de alguna determinada materia, y uno quiere hacer un aporte sustancial, un aporte considerable, algo bien hecho, obviamente, pero a veces lo que realmente te pide la universidad es algo pequeño, ¿no? Y muchas veces eso, cuando uno ya entiende mejor el tema académico, sucede que solo tienes que aportar una gotita de agua en un tremendo mar de conocimiento, o un granito de arena por una playa. Entonces, es así de pequeño lo que realmente se necesita, lo que realmente vas a aportar. El conocimiento se construye de a pocos, ¿no? Entonces, es difícil hacer un gran aporte sobre lo que ya se conoce, ¿no? Entonces, usualmente son pequeños aportes que hay que hacer, 2, 3 aportes, sí, novedosos, por supuesto, pero ahí viene el detalle de qué también te estás asesorando, ¿no? Entonces, es bueno siempre ir de la mano con el asesor. Y ahí va con el cuarto consejo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace no mucho, un estudiante me escribe, ¿no? Oye, estoy haciendo esto, me dice, ¿no? Y le digo, ¿ya tienes asesor? No, todavía, pero estoy calculando, estoy empezando, le digo, pero primero busca un asesor, le digo, ¿no? Delimita bien tu tema, conversa si realmente lo que estás planteando es válido, ¿no? No, ya voy avanzando, ya cuando tenga la tesis completa va a buscar a alguien, ¿no? Entonces es lo que a veces está mal eso, ¿no? En realidad hay que ir con la idea de investigación, plantear el alcance, hacer un pequeño plan de tesis y conversar con un asesor que conozca del tema. E ir avanzando a la par con el asesor. A ver, avanzamos. Entonces, justamente, el cuarto consejo que les daría es contar con un buen asesor. Esto es muy, pero muy importante. Acá, bueno, hay una historia que saqué del laboratorio de ciencia de la computación del MIT. Hablaba una historia, ¿no? Para contar por qué es muy interesante tener un buen asesor. Entonces, mire, la historia es simple. Se dice de que hay... un momento, voy a cambiar acá para contar bien. Un momentito. Ya. Entonces, bueno, esta historia es una fábula, ¿no? Entonces, un conejo está andando por el bosque y es atrapado por un lobo. Entonces, el lobo está a punto de comerse al conejo, pero el conejo dice, no me comas, ¿no? Dame un tiempo. ¿Por qué? Porque en unas semanas tengo que defender mi tesis, ¿no? Le dice nada más. Y el lobo le dice, así, ¿de qué trata tu tesis, no? Y le dice, la tesis se titula La superioridad de los conejos sobre los zorros y los lobos, ¿no? Y el lobo le responde, es lo más estúpido que podrías haber dicho, ¿no? Te comeré ahora mismo, ¿no? Y el conejo le dice, no, yo estoy en la razón, dice, ¿no? Pero venga a mi cueva y léeme el borrador de mi tesis, ¿no? Si no te convence, le dice, yo me entregaré voluntariamente para que me comas. Entonces, el lobo le acompaña al conejo y el lobo nunca vuelve a salir de la cueva. Luego, pasan unas semanas y luego el conejo se encuentra con un zorro y el zorro también igual se lo quiere comer y dice, no me comas, que voy a estudiar una tesis. Y le pregunta, ¿vas a estudiar una tesis? Sí, le dice, mi tesis es la superioridad de los conejos sobre los zorros y los lobos. Y el zorro le responde, es lo más tonto que podría haber dicho, ¿no? Te comeré ahora mismo. Y le dice, nuevamente el conejo le invita, ven a mi cueva y lee el borrador de mi tesis, ¿no? Si no te convence mi tesis, las conclusiones de mi tesis, me entregaré voluntariamente para que me comas. Entonces el zorro le acompaña al conejo a la cueva y nunca más vuelve a salir de la cueva. Luego pasan unas semanas y el conejo se encuentra con su amigo y dice, su amigo le dice, ¿no? He oído que finalmente tuviste tu título, ¿no? Felicidades, ¿no? Le dice, sí, le dice, ¿no? Se tituló La superioridad de los conejos sobre los zorros y los lobos. Y su amigo dice, suena interesante, ¿puedo leerla? Y le dice, ven a mi cueva y lee la tesis, ¿no? Entonces, su amigo le acompaña a la cueva y cuando entran a la cueva se encuentran con que detrás había un tigre y el tigre es justamente el asesor. Entonces, y se encuentran los huesos del lobo y del zorro.
Entonces, y el consejo que dan acá es, ¿no? Que más importante que el tema de tu tesis es quién también es tu asesor. ¿Por qué? Porque si tu asesor te acompaña, y hay que tener en cuenta que el trabajo de tesis es un trabajo de equipo. No es, muchas veces muchos se enfocan de que es como que hago mi tesis y mi asesor que me revisa y no me deja avanzar. Es todo lo contrario, más bien hacen críticas, observaciones para que avances en una buena línea y puedas concluir tu trabajo. Entonces, la tesis como tal es un trabajo de equipo, claro, donde el que más trabaja es el estudiante y el asesor, digamos, es el 10 o 5%, ¿no? Dando pautas, guiando, y justamente de que no haga un tema más complejo de lo que se requiere, que sea lo suficientemente innovador o novedoso para si es un título, maestría o doctorado. Entonces, y esto también he notado de que hay buenos asesores como malos asesores, ¿no? Por ejemplo, en las sustentaciones de maestría he visto alumnos desaprobar, ¿no? Es rarísimo, pero sí sucede, incluso en sustentaciones de doctorado. ¿Qué sucede, no? En la sustentación de doctorado, por ejemplo, empieza la ronda de preguntas, ¿no? Empieza primero los revisores, ¿no? Los jurados, y atacan, ¿no? Bueno, hacen sus preguntas, ¿no? Bueno, más que atacar es preguntar, ¿no? Preguntan, y a veces el estudiante responde bien o a veces no. Entonces, en una ocasión escuché a un estudiante, por ejemplo, que no lograba responder bien. Entonces, y el jurado decía, no, que el tema no va, que no está bien hecho. El otro revisor dijo, este tema que tú estás estudiando, yo lo estudié en los años 70, ¿no? O sea, cuando yo era joven, dice, ¿no? Y ahora me estás planteando algo similar, incluso más simple, ¿no? Y ahora que tienes computadoras, todo lo puedes hacer mejor, pero yo con mi calculadora lo hacía mejor, ¿no? Entonces le da ese tema, ¿no? Entonces, y su asesor, en ese caso, ¿qué hizo, no? Su asesor, más que ayudarlo, terminó de hundirlo, ¿no? Le dijo, no, yo pensé que estaba haciendo algo interesante, innovador, pero bueno, veo que no acá, entonces al final, y su otro asesor pasó lo mismo, ¿no? Entonces, al final lo desaprobaron. Entonces, eso, por ejemplo, es cuando no hay compromiso del asesor con el estudiante. Pero también en otra sustentación pasó lo contrario, donde al estudiante igual no estaba respondiendo tan bien, o en algunas preguntas estaba flaqueando, y cuando le pidieron la pregunta al asesor, el asesor le empezó diciendo, felicito a mi estudiante por haber acabado su tesis, ¿no? Acá se ha hecho un trabajo importante, y le explica en resumidas palabras todo el trabajo, y se entendió más claramente, y luego le dice al estudiante, a ver, abre tu diapositiva tal, ¿no? Abre tu diapositiva 3. Ven esas ecuaciones de acá, esas ecuaciones de ahí el estudiante no son de libro, ¿no? Lo ha demostrado, lo ha inferido, ¿no? Entonces, ahora cambia la otra diapositiva, y empezó a explicar el tema, y justamente, ¿qué hizo, no? Se puso del lado del estudiante en poner una mano firme y justamente ayudara a que el estudiante complete su meta de terminar la sustentación con éxito. Entonces, esos son buenos asesores, ¿no? Entonces, por eso que es importante identificar un buen asesor, porque no solamente te va a apoyar en la sustentación final, sino durante el trabajo de desarrollo de la tesis, ¿no? Por ejemplo, yo estoy agradecido con todos mis asesores, siempre me han apoyado. Una de las habilidades que yo tuve más siempre fue, por ejemplo, la redacción. Entonces, la redacción, en algún momento uno de ellos me observó fuerte, ¿no? Y me dijo, no, que acá no redactas bien, que esto, ¿no? Y yo tomé bien su consejo, empecé a buscar libros y aprendí a mejorar mi redacción recién, creo, en la maestría, ¿no? En el título no le da tanta importancia. De hecho, sobre todo mi carrera previa, le daba poca importancia al tema de redactar. Siempre me enfocaba más en aprender buenos cálculos, ¿no? Aprender software, aprender a programar, hacer modelos, ¿no? Ir por más esa parte, ¿no? Que nos gusta tal vez a la mayoría de ingenieros, ¿no? Pero la parte de redacción, bueno, olvidármela, ¿no? Y por eso el siguiente consejo que doy es que es importante aprender a redactar. Redactar e incluso argumentar, porque esto nos va a ayudar a comunicar bien nuestras ideas. Entonces, la mayoría de ingenieros acá en la facultad suele ser esto, ¿no? Cuando nos hablan de tecnología, matemática, mantenimiento, física, ¿no? ¿Cuál es la última gestión artificial? ¿Cómo están usando inteligencia artificial, la gestión de proyectos, procesos industriales, estadística, ¿no? La mayoría se identifica como si fuera Iron Man, ¿no? Entonces, una cosa así, y se defienden bien técnicamente, se conocen la norma, se conocen el estándar, ¿no? Saben hacer simulaciones, ¿no? Pero cuando eso quieren llevarlo a un documento escrito de 100 hojas, que es la tesis, ¿qué sucede, no? Sucede lo contrario, ¿no? Ya no son tan tromes, ¿no? Sino cuando se le observa la redacción, la ortografía, gramática, ¿no? Ya están dando ¿no? Están dando pena, ¿no? Entonces, y a veces sucede de que uno puede estar haciendo un tema muy interesante, muy complejo, pero si no sabes comunicar,
ese tema vale poco, es la verdad. Ahora, también hay temas que pueden ser sencillos, ¿no? No tan complejos, pero lo comunican bien, lo explican bien, lo defienden bien. Entonces, ese tema parece muy, muy interesante, ¿no? Entonces, la redacción y la argumentación juegan un papel muy clave durante el desarrollo de tesis. Entonces, para eso, aprender a redactar también es toda una línea interesante. Por ejemplo, a mí me falta mejorar la redacción, pero he estado haciendo el esfuerzo ya varios años por mejorar justamente la redacción. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Un consejo que dice, ¿no? Hay que redactar seguido para agarrar práctica, muy cierto. Otro consejo es justamente leer libros de redacción. Entonces, hay libros, y acá ya lo leerán ustedes luego, sugeridos, ¿no? Por ejemplo, La cocina de la escritura, ¿no? Ya estaba buscando yo varios libros, pero justo ese fue el que me enseñó más o entendí mejor cuál es el proceso de redacción, cómo organizar bien las oraciones, cómo organizar bien los párrafos, y justamente acompañado del otro libro que dice Las claves de argumentación, cómo armar el argumento para defender, ¿no? Tu idea. Entonces, hay diferentes estilos de argumentación. Entonces, es bueno saber eso, ¿no? Y bueno, el otro tema dice, ¿no? Saber escribir, saber argumentar, ¿no? Va de la mano. Entonces, esto es muy importante porque al fin y al cabo, toda la tesis, todo el documento, es un argumento que uno presenta. Y también cada sección hay un argumento, entonces uno tiene que explicarlo bien y redactarlo bien. Entonces, es eso, ¿no? Y cuando uno ya quiere publicar en artículos científicos de primer nivel, de hecho, pesa bastante la redacción. Si uno no redacta bien, muy probable que uno sea rechazado de la revista, ¿no? Entonces, hay que redactar bien y redactarlo bonito en inglés, ¿no? Por eso que para escribir en inglés, bueno, estos libros en español que sugiero, bueno, en inglés, por ejemplo, hay estos tres, ¿no? El que más citan siempre es el Elementos de Estilo, ¿no? De William Stroop. Entonces, es un libro no muy extenso, pero te da pautas muy buenas. Luego, por ejemplo, hay otros dos. Hay uno de ellos que es escrito por un Jock Blauer, si no me equivoco. Es ingeniero, y entonces tiene ejemplos de cómo redactar justamente dentro del ámbito de la ingeniería. Y también te explica, no solamente es ingeniero, ¿no? Ingeniero con su maestría doctoral, sino también tiene una maestría en arte. Es algo curioso, ¿no? Entonces, y te explica cómo comunicar bien las ideas, ¿no? Bueno, y ahí son libros que ustedes pueden leer, aprender, ¿no? Pero, como digo, claro, toma tiempo. Entonces, la redacción siempre es una debilidad que tenemos como ingenieros, pero esa debilidad hay que superarla, ¿no? Y sobre todo si no quiere tener tantas revisiones, ¿no? Cuando uno al final termina viendo las tesis que uno revisa, o te dan los revisores, justamente eso, ¿no? Muchos critican la redacción siempre. Es lo más usual. Antes de acabar. Luego está el tema de tolerar la crítica. Eso es algo normal que cuando uno haga su planteamiento de investigación, recibamos críticas del asesor, recibamos críticas de los revisores, de los colegas, ¿no? Entonces hay que saber tolerar la crítica. A veces la crítica puede ser muy fuerte y puede desanimar, ¿no? He escuchado críticas, por ejemplo a mí, ¿no? Cuando uno estaba sustentando mi plan de tesis, una crítica que me dio un profesor fue, no, ese tema ya sí muy estudiado, ¿no? No hay nada nuevo que se pueda investigar ahí. Entonces, y así, ¿no? Acá no hay plan de tesis, ¿no? Y yo solo había presentado mi diapositiva de título y ya me está desaprobando. Entonces, hay que aguantar la crítica, ¿no? Hay que guardar la calma. Y bueno, hay que justificar por qué sí vale la pena investigar eso, ¿no? También otra crítica fuerte que escuché en algún momento fue a un colega, ¿no? El profesor le dijo, bueno, este tema está bonito, está interesante, pero está bien para título, pero acá no hay nada para una tesis de maestría, ¿no? Mucho menos para doctorado, ¿no? Entonces, tú solo estás jugando a armar, unir piecitas de equipos electromecánicos, no hay más, ¿no? Entonces, y es así, hay críticas muy duras, ¿no? De hecho, bueno, había escuchado de una secretaria que había trabajado en la Facultad de Ciencias, decía, allá en Ciencias a los estudiantes le hacen preguntas, ¿no? Le critican todo, pero es algo normal. Pero acá en Mecánica pareciera que el profesor quiere destruir la idea del estudiante. Entonces, la crítica acá en nuestra facultad es conocida, sobre todo en posgrado, que es demasiado dura, o sea, es muy, muy cortante. Entonces, y más aún la crítica tal vez va a ser un poco dolorosa,
si es que has pasado varias semanas o varios meses trabajando en un tema, ¿no? Entonces, hay que tolerar la crítica, hay que llevarlo bien. Muchas veces la crítica, y sobre todo, por ejemplo, cuando uno también lo mandas la investigación a artículos internacionales, a artículos científicos de revistas internacionales, la crítica es mucho más dura todavía, ¿no? En algún momento escribimos un documento con un colega sobre seguridad energética y el editor nos respondió, ¿no? De una manera casi bondadosa, digamos. Dijo, no, está el artículo, bueno, está bien escrito todo, pero no tiene nada relevante, no hay nada interesante, ¿no? Por favor, no vuelvan a enviar a esta revista artículos de este tipo, ¿no? Entonces, fue, bueno, un poco incómodo en ese momento, ¿no? Al final mejoramos el artículo y lo enviamos a otra revista. Luego, por ejemplo, en otro artículo que se envió, un revisor dijo, ah, sí, está interesante el tema de esto, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer, mejoren esto, ¿no? Entonces es una crítica que te dice, no está mal esto, pero mejora, ¿no? Formula bien esta ecuación, revisa esto, ¿no? Entonces te ayuda. Y en esa misma revisión había otro revisor que dijo, este tema no sirve para nada, ¿no? Estos algoritmos ya fueron estudiados, no hay nada novedoso por hacer acá, entonces no, esta investigación no va. Y es así, o sea, son a veces 2 o 3 líneas y te dan esa opinión después de haber trabajado más de un año. Entonces hay que saber tolerar la crítica, ver el punto de vista, por qué dice eso, ¿no? Tal vez la manera como hemos escrito o cómo hemos explicado el tema de investigación no se está entendiendo. Entonces hay que tratar de hablar con esa persona, bueno, si es que se puede, bueno, si es una revisión por pares, usualmente no se puede, pero si es con un revisor local, claro, podemos hablar y decirle, ¿por qué esta parte? ¿Qué falta? ¿No? Y uno va entendiendo su punto de vista y uno tiene que mejorar justamente el argumento, mejorar cómo hacer de que ese tema sea mejor visto por el que te está criticando. Entonces, bueno, acá dice, ¿no? No hay que alocarse, ¿no? Como acá, ¿no? ¿Cómo que mi tesis no aporta nada nuevo, ¿no? Entonces, muchos se lo toman a pecho, se pelean, discuten con el revisor, ¿no? Se van de boca, ¿no? Por ejemplo, ayer un alumno me dijo eso, ¿no? Profesor, ya este tema que estoy haciendo no sale, el profesor no me ayuda, ¿no? Digo, pero habla con el profesor. No, sí, pero no me quiere ayudar, ya me dio de boca, que esto, ya se peleó, ¿no? Entonces ya se llega a un nivel en el que no van a... Va a ser peor, ¿no? Entonces hay que tolerar la crítica, estar calmados y buscar conciliar y preguntar por qué no hay nada nuevo, por qué no encuentra algo interesante en el tema de investigación que estoy planteando. Entonces, muchas veces porque falta comunicar bien nuestra idea. Luego otra, ¿no? ¿Cómo te fue en tu revisión de tesis, no? También sucede esto, ¿no? De que uno termina su documento y el revisor o el asesor, depende de quién esté revisando, termina tachando casi todas las líneas, ¿no? Te saca desde la ortografía, la puntuación, la ecuación está mal, ¿no? Y tacha, ¿no? Es lo más normal, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer es una buena gestión documental, o sea, ese archivo tal como te lo has echado, lo guardas tal como está, y generas otro, ¿no? Y empiezas a corregir, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entonces, cada vez que mejores tu documento, habrá menos observaciones, ¿no? Entonces hay que hacer eso, ¿no? Hay que persistir. Y bueno, eso es así. Por ejemplo, yo tengo ahora que me dan algunas tesis para revisar igualito, ¿no? Observo, ¿no? Falta esto, no se entiende, ¿no? Tachas, ¿no? Ahora todo digital, ¿no? Y le envías y el estudiante, algunos vuelven, ¿no? Otros ya no vuelven, ¿no? O sea, se revisan, reciben la primera crítica y ya lo dejan, ¿no? Ya fue, ¿no? Ya fue la tesis, ¿no? En cambio hay otros que vuelven, ¿no? Vuelven, ¿no? Y cada vez hay menos, pues justamente. La primera vez tal vez estás en 100 observaciones, pero la segunda ya no van a ser 100, sino 70, ¿no? 80, no, bueno, en realidad no tanto, ¿no? Pero va bajando. Entonces depende de la cantidad de observaciones. Va bajando, entonces es lo normal. No hay que alocarse. Y el último consejo que les daría es esto, ¿no? Perseverar. ¿En qué sentido? Es que, miren, cuando hacemos tema de tesis pueden tener diferentes dificultades. Por un lado, por el tema de cálculo, por el otro tema de redacción, tal vez, hacer figuras, no te sale la matriz de consistencia, no te sale la matriz de presiones variables, bueno, ¿qué más? El problema no está bien planteado, ¿no? Hay un montón de observaciones que suelen aparecer. Pero, como digo, hay que perseverar, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir avanzando. Si abandonan su idea inicial, bueno, ese tema ahí queda, no va a continuar más. Hay que seguir intentando, ¿no? Te observan, llevarlo bien, calma, corregir, volver a presentar, ¿no? Te observan, nuevamente hacen, ¿no? Entonces hay un punto en el que tu tema va a estar a un nivel muy aceptable, los revisores lo van a aceptar y lo van a aprobar. Entonces hay que perseverar, no hay que abandonar el camino, ¿no?
Y es algo que en tantos años de estudio que he pasado en la universidad, 5 en pregrado, 2 en maestría y 3 en doctorado, y más los años de que he tomado hacer tesis, es lo que más he aprendido, ¿no? Más allá de aprender temas complejos de sistema de potencia, mercado, hay temas que tampoco no me gustan mucho, bueno, y hasta ahora no me gusta tanto, por ejemplo, aire acondicionado, ¿no? Refrigeración, ese curso no me gusta mucho, pero ya sé que es interesante todo, pero tantos otros cursos complejos que ya no recuerdo, pero al final de todo siempre he entendido que al final hay que perseverar, perseverar hasta el final, ¿no? Hasta lograr nuestra meta. Bueno, esos son los 7 consejos que tenía para darles. Muchas gracias por su atención. Esperemos que haya preguntas. ¿Me comentas, por favor? Sí, doctor, muchísimas gracias por su exposición. Está muy, muy clara, muy didáctica y como dijo usted al inicio, este tipo de conocimientos quizás no lo vamos a encontrar en una bibliografía. Estos son realmente lo sustancial de esta sesión, ha sido realmente aquellas experiencias que han sido recopiladas, ¿no? Que por supuesto son muy valiosas, más bien yo quisiera que si esto se pudiera compartir con los estudiantes o las personas que están siguiendo esta sesión. Tengo una serie de preguntas, doctor. La primera de ellas es que me están indicando acá. Dice, la primera de ellas, dice, ¿por qué es importante tener un plan detallado para concluir una tesis? Ya, el plan, bueno, en maestría es muy importante. En pregrado yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque como todo, ¿no? Es como si no tienes un plan, no tienes una dirección hacia dónde caminar, ¿no? No tienes un horizonte. Entonces, el plan de tesis usualmente es identificar bien el problema de investigación, que sea un problema relevante, y tener buenos antecedentes científicos. Si tu antecedente es simple, posiblemente vas a hacer una investigación simple. Si has leído antecedentes fuertes, revistas internacionales en inglés, lo que estás planteando es de buen nivel. Entonces, esa mezcla de identificar bien el problema, más un buen antecedente, y sobre un tema que te gusta, te da un buen horizonte hacia dónde debes avanzar. Entonces, y ahí, cuando se hace plan de tesis, hay que enfocarse más en eso, ¿no? En el contenido. Muchos dilatan el tema más en buscar el título perfecto, y cuál tenés otro error, ¿no? Ok. La siguiente pregunta, doctor, es ¿cuál es la importancia de dividir la tesis en secciones más pequeñas? En secciones más pequeñas. Ya, bueno, es como, normalmente es como el divide y vencerás, ¿no? En un tema complejo hay que hacerlo por partes, ¿no? Entonces, y hacerlo también en tareas más pequeñas. Entonces, cuando son tareas más pequeñas, lo vamos completando, ¿no? Y también se va reflejando o se va percibiendo que estamos avanzando. Ok. Doctor, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puede la planificación detallada ayudar a mantener la motivación durante el proceso de escritura de la tesis? Mantener la motivación, bueno, es una tarea difícil de mantener la motivación, sobre todo cuando ya han pasado varios meses, se nota más en la maestría. Y bueno, hay que seguir pensando que ese tema que estamos haciendo, vamos a aportar algo en ese ámbito, ¿no? Ahora, la redacción para muchos es pesada, sí, ¿no? A veces abren el documento en blanco, ¿no? Entonces, para empezar, la redacción justamente tiene técnicas para redactar. Yo, por ejemplo, no lo sabía, ¿no? Entonces, hay 2 técnicas. La primera, que es como el cuento de la liebre y la tortuga. La técnica de la liebre es hacer todo rápido. O sea, agarras el documento o piensas lo que quieres escribir y empiezas a escribir todo lo que se te viene a la mente. Oraciones, ideas, escribes todo lo que puedas en el documento. Y luego, después de que haces eso, al día siguiente ordenas las ideas similares, ¿no? Lo vas agrupando. Y esas ideas similares se van convirtiendo en párrafos. Esa es la idea de la liebre. Y la otra, bueno, para terminar, ¿no? La idea de la tortuga, ¿no? La idea de la tortuga es un poco más planificada, en el sentido de que dices, ¿no? Armas primero el argumento general y dices, este párrafo va a hablar de costos, ¿no? Este otro párrafo habla de la parte técnica, ¿no? Este otro tema habla de la conclusión, ¿no? Y vas armando, y luego en cada párrafo vas diciendo, este párrafo como el arma de cosas, ¿no? Primero hablo una oración de presentación, una oración que respalde esa oración, ¿no? Un poco de desarrollo, contenido y una pequeña conclusión al final de ese párrafo. Entonces, justamente hay que aprender técnicas de redacción, porque como dicen, la redacción empieza primero en tu mente, ¿no? Cuando estás tecleando, si no, uno tiene que primero pensar qué cosa quieres decir, ¿no? Y ahí empieza todo el proceso de redacción. Ok, doctor. Hay una pregunta que
está enfocada en la procrastinación y dice, ¿qué técnicas pueden utilizarse para mantener la concentración y la productividad durante la escritura de la tesis? Sí, el tema de la procrastinación, bueno, hay muchas guías, ¿no? Hay que buscar justamente una que les funcione. Por ejemplo, hay estas técnicas que dicen Pomodoro, ¿no? Avanza 20 minutos, descansa 5, ¿no? Avanza 25, ¿no? En ese plan, ¿no? Yo como igual he probado varias técnicas. A mí la que me funciona, por ejemplo, es separo por horas, ¿no? Digo, 3 horas o 4 horas voy a dedicarme a este tema, ¿no? O todo un día entero me dedico a este tema, ¿no? Entonces, y para evitar redes sociales, apago mi celular, pongo en silencio, incluso lo pongo en otra habitación. Entonces, en la computadora igual, ¿no? Trato de bloquear todo, entonces, y cada media hora, tal cuando estoy avanzando, estoy descansando, porque sí, pues la tentación está ahí siempre. Hoy en día es más difícil mantener la concentración, pero sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que enfocarse. Muy bien, doctor. Y una pregunta adicional acá que nos han hecho es, en cuanto dice, ¿qué recursos y apoyos están disponibles para los estudiantes que están concluyendo sus tesis académicas? A ver, recursos, dices, ¿no? ¿En qué Bien, sentido? ¿Por la facultad? Okay. en general, dice, ¿qué recursos y apoyos están disponibles para los estudiantes que están concluyendo sus tesis académicas? Bueno, Especialmente, en recursos, hoy en día creo que hay más facilidades. Por ejemplo, si uno quiere acceder a revistas internacionales, puedes acceder a la biblioteca de Science Direct Scopus mediante el correo UNI o creando una cuenta en Concitec. Por ejemplo, también ahora hay más centros de investigación. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, casi no había. Y ahora también Concitec, por ejemplo, lanza programas, ¿no? Hay programas como, oye, financiamiento para que hagas tu tesis, ¿no? Y dan, creo, 10.000 soles, 12.000 soles, ¿no? Entonces, tiene requisitos, por supuesto, pero hay más recursos para que se haga eso, ¿no? También hay programas en los que dan becas, ¿no? A los estudiantes para que se dediquen solamente a estudiar o a investigar. Entonces, como un profesor decía, en los últimos años la carrera de ser investigador o ingeniero investigador se está volviendo más atractiva, ¿no? Está creciendo. Estamos tal vez alineándonos un poco al contexto internacional. ok, Entonces, doctor. sí. Ok, doctor, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Es una presentación muy interesante por la acumulación de conocimientos que hay en ella, ¿no? Que es producto de la experiencia, ¿no? Y a nombre de toda la comunidad FIN, doctor, y del Congreso, le agradecemos por su disposición y también por toda esa paciencia para poder armar este material que he expuesto, que me parece muy, muy, muy interesante. Eh, Ingeniero, reiteramos nuestro agradecimiento y también por responder las preguntas que se le han planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes. Dispuesto a ayudar. Bueno, si gustan me pueden contactar.